Hoy te traigo un problema de estequiometría ya típico de examen que lo tiene todo. Por lo tanto, si eres capaz de enfrentarte a este problema, en el que ya tocamos todas las casuísticas que hemos visto en los anteriores vídeos, enhorabuena, porque ya eres un maestro, una maestra en este tema. Si crees que la sonoridad de este enunciado te resulta todavía hiriente, pues te aconsejo que hagas los problemitas anteriores, donde poco a poco vamos planteando cada una de las cosas. Pero aquí ya tenemos herramientas para defender cualquier examen de estequiometría. Así que, bienvenido, bienvenida a Binnacle Project. Binnacle Project. Leamos el enunciado. Dicen, una muestra de 40 gramos de calcita, que es una piedra, un mineral, que contiene un 87% en peso de CaCO3, esa realmente será la sustancia con la que empezaremos a hacer nuestra reacción química, se hace reaccionar con ácido sulfúrico del 93% en peso y densidad tal. Se forma CaSO4, CO2 y agüita. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer naturalmente es poner la reacción química sobre la que versa este problemita, y es carbonato cálcico, CaCO3. Dicen que se va a juntar con ácido sulfúrico, H2SO4, que parece ser que lo traen en una disolución, para formarse CaSO4, que es sulfato cálcico, CO2 y también H2O. Con lo cual, no sigo leyendo, que vamos a ajustar esta reacción. Si la inspeccionas despacito, pues verás que ya está todo ajustado. Un calcio, un carbono, un carbono. 3 más 4 hacen 7 oxígenos a la izquierda. 4 más 2 son 6. 6 y 1, 7 oxígenos a la derecha también. 2 hidrógenos y un azufre. Con lo cual, afortunadamente, no tenemos que hacer nada más. Así que ahora ya preparemos los ingredientes. Dicen, una muestra de 40 gramos de calcita. Esta situación ya la trabajamos en el tema de la riqueza de una sustancia, y es que parece ser que el CaCO3, carbonato cálcico, no nos lo dan directamente en gramos, reaccionan 50 gramos de CaCO3, no, nos lo traen en forma de una piedra de calcita, que aquí te la dibujo, una piedra de calcita que hemos cogido del campo, que dicen que pesa 40 gramos y que en su interior contiene CaCO3. Te lo dibujo esquemáticamente. Pongamos que de estos 40 gramos, solamente estos que te estoy rayando son verdaderamente CaCO3. Te lo pongo aquí en medio. CaCO3. El resto de la piedrecita, pues serán sustancias que vienen con ella, pero que no van a reaccionar en nuestra reacción. ¿Cómo calculamos los gramos realmente de CaCO3 con los que montar nuestro problema? Con la riqueza. Y es que nos dicen que esta piedra de 40 gramos tiene una riqueza del 87%. Riqueza del 87%. Pues es tan sencillo como calcular el 87% de 40. Esos serán los gramos realmente de carbonato cálcico con los que jugar. Pues hagámoslo. El 87% de 40 gramos es, matemáticamente, 87 entre 100, o 0,87, por 40. Lo pinchamos en la calculadora y estamos a punto de conocer verdaderamente los gramos de CaCO3 que entran en nuestra reacción. 87 entre 100 por 40 parece ser que son 34,8. 34,8 gramos realmente son de CaCO3. ¿Has visto? Y tiene sentido, ya que es una riqueza relativamente elevada, 87%, con lo cual tiene sentido que de todos estos 40 gramos, pues 34,8 sean de CaCO3. Y a partir de ahora, veamos qué es lo que sucede con esta otra sustancia que tenemos. He borrado el cálculo anterior, pero me he quedado con la conclusión, 34,8 gramos de CaCO3. Y el ácido sulfúrico parece ser que viene en una botella, que te la dibujo, y de esta botella lo que nos dicen son los siguientes datos. Es ácido sulfúrico en disolución. Por lo tanto, lo que tenemos aquí dentro son moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, H2SO4, que también están conviviendo con moléculas de agua. Como bien sabes, una disolución es cuando un soluto se vierte en agua, H2O. Y de esta botella nos dicen que es ácido sulfúrico al 93% en peso. El porcentaje en peso o porcentaje en masa es del 93%, dato de la etiqueta.
Y también nos hablan de su densidad, una densidad de 1,52 gramos por centímetro cúbico. Con lo cual, lo que nos preguntan en el apartado A es, ¿qué volumen de esta botella hay que obtener para que reaccione estos 34,8 gramos? Permíteme la siguiente observación. Recordarás en el vídeo del reactivo limitante, cuya tarjeta te la dejo aquí arriba, que cuando de dos reactivos nos dan datos de ellos dos, hay que hacer reactivo limitante. Y tú ahora puedes decir, Fer, me están dando datos de estos dos reactivos, con lo cual debería hacer reactivo limitante. Si lees despacito el enunciado, fíjate que de esta botella no nos están dando una determinada cantidad para hacer reaccionar a estos gramos. No, solamente nos dicen que hay una botella en el laboratorio, que en la etiqueta ponen estos dos datos técnicos y precisamente nos preguntan por el volumen que hay que sacar de esta botella para aniquilar estos 34,8 gramos. Pero no nos están diciendo que de esta botella con estas características sacan 300 mililitros. En ese caso sí que habría que hacer reactivo limitante a ver cuál es el que se acaba antes. Pero en este caso no. Los protagonistas para este cálculo van a ser los 34,8 gramos y no hay que hacer reactivo limitante. Pues, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Arranquemos el tren de factores de conversión con estos 34,8 gramos de CaCO3 que deben morir y calculemos los gramos puros de H2SO4 que necesitaremos. Una vez que los tengamos, ya vemos qué hacemos con estos datos para conocer el volumen que hay que sacar de toda esta botella para que mueran estos 34,8 gramos. Así que, al lío. Pues arrancamos con 34,8 gramos de CaCO3. Y como siempre, el primer factor de conversión sirve para que mueran los gramos de CaCO3 y jugar a moles de CaCO3. Y como siempre hemos dicho, con un mol en la entrada será suficiente para hacer el cálculo. Y sumemos las bolitas. Calcio, 40, como ves en el enunciado. Bolita carbono, 12. Y luego también tenemos 3 bolitas de oxígeno, por lo tanto, 3 por 16. Lo pinchamos en la calculadora y tenemos el dato de entrada. Si lo haces, espero que te haya dado 100, un numerito muy redondito, y ya estamos aquí jugando a moles de CaCO3, de carbonato cálcico. Segundo factor de conversión es el que nos permite cambiar de sustancia. Si teníamos moles de CaCO3, aquí también los ponemos para que mueran. Y jugamos a moles de ácido sulfúrico, que es a donde vamos. No olvides que estamos preguntándonos por los gramos de ácido sulfúrico puro, sin contar las moléculas de agua, que necesitamos. Y la estequiometría entre estas dos sustancias es 1 a 1. Y por último, factor de conversión a la salida hace lo contrario que el factor de entrada. Si aquí estamos jugando a moles de ácido sulfúrico, pues aquí también los ponemos moles de H2SO4 para que mueran y presentar la solución en gramos de H2SO4. Y con un mol será suficiente para hacer este calculito. Y el dato de aquí, como siempre, es sumar bolitas. 2 bolitas de hidrógeno, pues 2 por 1. Bolita azufre, 32. Los tienes en el enunciado. Y 4 bolitas de oxígeno, pues más 4 por 16. De tanto trabajar con esta sustancia, uno ya se sabe que esto da 98. Ten en tu mano 98 gramos de ácido sulfúrico, que tienes un mol de sulfúrico. Pues redoble de tambores, porque ya en la calculadora pinchamos todo esto, 34,8, que no se te olvide el dato de entrada, por 98 dividido entre 100. Pues estos 34,8 gramos de carbonato cálcico que venían en la piedrecita se van a fugar o necesitan 34,1 gramos de H2SO4 puros. Cuando digo puros, me refiero a exactamente estas moléculas que están dentro de la botella, ácido sulfúrico puro, sin contar con los gramos que pese el agua que las rodea.
Para poder terminar el apartado he borrado las anotaciones anteriores, pero aquí he dejado el dato que hemos obtenido, 34,1 gramos de ácido sulfúrico puro. Ahora viene un momentito de manejarse con disoluciones. Vamos a ver cómo podemos sacar el volumen de toda la botella para tener la certeza de que en ella viajan estos 34,1 gramos de sulfúrico puros. Pues, ¿qué te parece lo siguiente? ¿No era que el porcentaje en masa nos hablaba de los gramos de soluto y nos hablaba también de los gramos de toda la disolución? Pues, ¿qué te parece si utilizamos este dato precisamente para conocer los gramos de toda la botella, incluyendo el agua? Y una vez que ya tengamos los gramos que pesa toda la botella, con la densidad sacamos el volumen de toda la botella que necesitamos. Así que, si estás de acuerdo, vamos al lío. El porcentaje en masa decía que eran los gramos de soluto, y en este caso pongo H2SO4, que es el soluto, partido por los gramos totales, es decir, toda la botella, y todo ello por 100. Bajemos los datos. 93 debe ser igual a los gramos de soluto, que es 34,1, partido por X, que son los gramos totales que nos estamos preguntando, y todo ello por 100, con lo cual despejemos X y tendremos los gramos de toda la botella. Ten cuidado con el despeje, que es muy sencillito. La X la traigo donde el 93 y el 93 aquí, como un cambio de papeles. X será 34,1 dividido 93 y todo esto por 100. Y de esta manera tendremos los gramos que pesa toda la botella, con el agua incluida. 34,1 por 100 dividido entre 93. Pues da 36,67. 36,67 gramos de toda la disolución. En estos 36,67 gramos de toda la botella están viajando nuestros 34,1 gramos de sulfúrico que necesitábamos. Y por último, y como te decía, ¿qué te parece si a la pregunta de cuál es el volumen de toda la botella, pues ya que tenemos el peso o los gramos de toda la botella, usemos lo de la densidad para resolverlo? Dicen que la densidad son los gramos totales de toda la disolución partido por el volumen total. Y simplemente sustituimos y apartado terminado. 1,52 gramos barra centímetro cúbico. Te aconsejo que pongas las unidades para que tengas un control de qué manera hay que meter un dato o en qué manera nos sale. Igual a gramos totales 36,67 gramos partido por el volumen total, X. Despejemos X, ya sabes, volvemos a hacer un cambio, la X aquí arriba para poder ser despejada y el 1,52 abajo a dividir. X es igual a 36,67 gramos partido por el dato de la densidad, 1,52 gramos por centímetro cúbico. Si lo haces con la calculadora, espero que la tengas ahí al lado. 36,67 dividido entre 1,52. Necesitamos un volumen de 24,12. ¿Y cuáles son las unidades de este volumen? Nos lo dice el dato de la densidad. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos necesitamos para que viajen aquí dentro nuestros 34,1 gramos de ácido sulfúrico puro. El volumen lo podemos dar o bien en centímetros cúbicos o bien en mililitros, como tú quieras. Y tengo buenas noticias, porque centímetro cúbico es sinónimo de mililitro. 24,12 mililitros y apartado terminado. No olvides lo que hemos hecho. Me interesa mucho que tengas una visión a vista de águila del problema para poder tener conocimiento de qué sustancia nos dan y cómo nos la dan y hacia dónde nos ponemos rumbo. Y aquí la primera sustancia era que estos 34,8 gramos de carbonato cálcico no nos los decían directamente, sino que venían disfrazados en una piedra de la cual nos daban su riqueza. Luego nos preguntaban por el volumen de ácido sulfúrico para matar a estos 34,8 gramos.
Y en lo que hemos quedado en primer lugar es que no era necesario el reactivo limitante, sino conocer los gramos de sulfúrico puro, y luego ya nos las hemos apañado con un par de formulitas del tema de disoluciones para conocer el volumen de toda la botella. Eso es. Binnacle Project. Ya pasó lo peor de todo este problema, porque en el apartado B nos piden simplemente qué volumen de CO2, lo apunto por aquí, nos piden por el volumen de CO2, se obtendrá a una presión de 1 atmósfera, genial, ya lo tenemos en atmósferas y no en pascales, ni en PSI, ni en milímetros de mercurio, y a una temperatura de 25 Celsius, con lo cual 25 grados Celsius le sumamos 273, y de tanto hacerlo sabrás que esto nos da 298 kelvinsines. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ya has visto en problemas en vídeos anteriores. Desde este dato, que es el protagonista de todo el vídeo, pues vamos a hacer factorcitos de conversión rumbo al CO2. Pero como surgió en aquella ocasión, ¿no huele esta situación a pasar todos estos datos por presión por volumen igual a nRT? La presión nos la dan, la temperatura nos la dan, R, constante Rydberg, y N es lo que vamos a calcular para así finalmente poder despejar el volumen. Por lo tanto, los factores de conversión los vamos a detener en moles de CO2. Es decir, no le vamos a inyectar el típico tercer y último factor de conversión para presentar el dato en gramos. No, lo detendremos en el segundo, que precisamente nos escupe moles de CO2. Al lío. Pues eso, arrancamos con los 34,8 gramos de CaCO3. Como siempre, el primer factorcito de conversión sirve para que mueran los gramos de la sustancia de la que venimos, CaCO3, y jugar a moles, que es como se habla en química, moles de CaCO3. Y con un mol será suficiente. Hace un rato también sumamos las bolitas del CaCO3. ¿Te acuerdas que nos dio 100? Muy facilito de memorizar. Y aquí viene el segundo factor de conversión, aquel que nos permite cambiar de sustancia. Abajo, moles de la sustancia de la que venimos, CaCO3, y arriba, moles de la sustancia a la que vamos, moles de CO2. Y la estequiometría en todo este problema es 1 a 1. Un mol de CaCO3 nos escupe un mol de CO2. Y como te decía, aquí final de trayecto, porque así tenemos los moles de CO2, que es precisamente lo que necesitamos. No necesitamos inyectar el tercer factor de conversión para ponerlos en gramos. Así que vamos a la calculadora, que casi que ni la necesitamos, porque mira lo que hay que hacer. 34,8 entre 100. Y eso nos da 0,348 moles de CO2 son los que se van a producir fruto de estos 34,8 gramos de carbonato cálcico. Y ahora sí, lo inyectamos todo en P por V nRT y apartado terminado. Presión, 1 atmósfera. Volumen es lo que nos piden. N, 0,348. 0,348 moles de CO2. La constante de Rydberg, 0,082. Y la temperatura, 298. Todo esto a la calculadora y apartado terminado. Mira a ver si te ha dado como a mí. 8,50 litros de CO2 se recogerían en un globo, en una bolsa, que contuviera todo el CO2 que se ha producido. Y este apartado has visto que ha sido muy sencillito. Hemos arrancado con estos gramos de CaCO3 y hemos detenido los factores de conversión en moles de CO2. ¡Ole! Binnacle Project. Y el apartado C te lo he puesto un poquito solamente de relleno, pero cuando tenemos estos gramos de carbonato cálcico y nos piden los gramos de sulfato cálcico, pues es como de los primeros vídeos que hacíamos, ¿te acuerdas?, de estequiometría. Así que si quieres, pausa el vídeo o vete al final a ver si nos da lo mismo. Nosotros lo hacemos ya ligerito, que hace falta tener rapidez para estos problemitas. Arrancamos con los 34,8 gramos de CaCO3. El primer factor de conversión, como siempre, sirve para que mueran los gramos de CaCO3
y arriba moles de CaCO3. Con 1 mol y con 100 gramitos aquí abajo, que hace un rato sumamos bolita calcio 40, bolita carbono 12, más 3 por 16, nos dio 100. Segundo factor de conversión, la estequiometría. Sirve para que mueran los moles de donde venimos, moles de CaCO3, y poner rumbo a los moles a los que vamos, moles de CaSO4, sulfato de calcio. Y la estequiometría, como ves en los coeficientes estequiométricos, está siendo todo el rato 1 a 1. Un mol de carbonato cálcico nos devuelve un mol de sulfato cálcico. Y ahora sí, inyectamos el tercer y último factor de conversión, que sirve para que mueran los moles de CaSO4, que es de donde venimos, y presentar la solución en gramos de CaSO4. Y con 1 mol será suficiente. Y aquí sí que tenemos que sumar las bolitas. Bolita calcio, 40. Bolita azufre, 32. Y 4 bolitas de oxígeno, pues 4 por 16. Así tendremos lo que es 1 mol de sulfato cálcico, y con este dato habremos terminado el apartado y todo el problema. Al igual que a mí, espero que te haya dado 136 gramos de sulfato cálcico, es 1 mol de sulfato cálcico, y ya finalmente hacemos 34,8 por 136 dividido entre 100. Pues resulta que en este laboratorio se van a obtener 47,33, estoy ajustando a las centésimas, gramos de CaSO4 y problema terminado, que espero que te haya resultado evidente todo lo que hemos hecho. Y si algún apartado ha sido un poquito más complicado, no dejes de meditarlo, de pensar que lo que hemos hecho es razonable. El más endiablado ha sido el apartado A, pero si has sido capaz de seguirme en este problemita y ahora repetirlo tú a solas para llegar a los resultados, ya estás en condiciones, como dice el termómetro, de hacer exámenes de estequiometría a cascoporro. Enhorabuena. Y ahora, mira el vídeo de teoría si crees que te has perdido en algunos aspectos, o pasa al siguiente ejercicio para continuar escalando. Y como siempre, dale like, activa las notificaciones y comenta. ¡Hasta pronto!